Aleluya. Éxodo capítulo 1. Vamos a estudiar un poco el libro de Éxodo, no versículo a versículo, pero sí quizás de bloque en bloque. La semana pasada vimos, ¿sí? ¿Vimos algo o no? Desde el versículo 1, ¿verdad? Vimos, ¿es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? ¿A qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Es Dios fiel? ¿Podemos confiar en Dios? A pesar de que pase el tiempo. ¿Amén? 25 años tuvo que esperar a Abraham la promesa. ¿Dios te ha prometido algo? Lo va a cumplir. ¿Amén? Lo va a cumplir. Yo tengo una promesa que Dios me hizo en septiembre del 2010. Y ha sido en septiembre del 2022, 12 años después, que se cumplió. Pero hay que esperar 12 años. ¿Amén? ¿Amén? Amén. No pasa nada. ¿Sabes lo bueno de Dios que vive en la eternidad? Que para Él no existe el tiempo. Y cuando no existe el tiempo no te pones nervioso. ¿Verdad? Tú te pones nervioso porque existe el tiempo. Y tú dices, a ver, que hemos quedado a las 5 y son las 5:10 y no vamos a llegar a la entrada del cine. Pero cuando no existe el tiempo, no hay nervios. Así que en el cielo no hay estrés. Amén. En el cielo no hay estrés, no hay tiempo. Tú vas a estar ahí sin tiempo ninguno. Entonces Dios es fiel y Dios siempre cumple su palabra. Vimos, ¿verdad?, todo el camino que tuvo que recorrer Abraham y su descendencia José para llegar a Egipto. Ya estamos en Egipto. Amén. Y Israel ha pasado de 70 o 75 personas, si contamos la familia de José, a 603.000 hombres de más de 20 años. Es decir, aproximadamente la población de Éxodo capítulo 1, estamos hablando de casi 2 millones de personas. Israel ya no es una tribu, Israel ya no es una familia, Israel se ha convertido en una nación. Y cuando Israel se ha convertido en una nación, ¿verdad? Ya son grandes, son fuertes. Vemos Éxodo capítulo 1, versículo 11 al versículo 14. Pareciese como, imagínate que Abraham hubiese podido resistir los años y poder haber visto esto. Él físicamente podría sentarse y decir, bueno, realmente Dios ha cumplido su palabra, simplemente de una mujer estéril y simplemente de un hombre que no podía con su mujer concebir hijos. Aquí tenemos casi 2 millones de personas delante de mí. Él no lo vio, pero lo vio en el reino de los cielos. Amén. Y nos verá a nosotros que somos descendencia de Él, descendencia espiritual. Pero fíjate lo que ocurre en el capítulo 1, versículo 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Egipto simboliza el mundo, hermanos. Así que estos comisarios simbolizan esos espíritus que quieren atormentar y que quieren esclavizar a los seres humanos, que los molestaban con sus cargas. Trabajad, pagad impuestos, seguid trabajando y seguid pagando. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, fíjate tú, tanto más se multiplicaban y... ¿Qué necesitamos para que la iglesia crezca? Presión. Amén. Presión. Y para que se cumpla el tiempo de los gentiles y vengan millones de personas a la conversión, Dios va a poner a su iglesia en opresión.
Amén. ¿Tienes miedo? ¿Te tiemblan las piernas? Que no te tiemblen. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjate tú. Eran esclavos y les tenían miedo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor a trabajar y a trabajar. Pareciese, ¿verdad?, como si esta esclavitud fuese algo que se le habría escapado a Dios. Podríamos entender que hay circunstancias en nuestras vidas que posiblemente parece como si a Dios se le hubiese escapado ese tiempo, ese periodo de nuestra vida, cuando somos perseguidos, cuando somos afligidos, oprimidos por personas, por jefes, por situaciones, por enfermedades. Quizás el pueblo podría ponerse, ¿verdad?, hacia decir, bueno, ¿dónde está ese Dios que prometió a nuestros padres la libertad y prometió a nosotros estar viviendo en una tierra, ¿verdad?, donde fluía leche y miel, en una tierra donde no hubiese barreras, donde no hubiese impedimentos? ¿Dónde está ese Dios? ¿Qué es lo que ha sucedido? Éxodo 1, del 11 al 14, es el cumplimiento de la palabra profética dada a Abraham. Más de 500 años antes, ve a Génesis capítulo 15. La palabra de Dios es tremenda, ¿verdad? Cuando la ves que encaja perfectamente todas las cosas. Génesis 15. Versículo 13 al 16 es cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham y Abraham ha matado esos animales, está pasando por medio de esa sangre y Dios le vuelve a decir a Abraham, Abraham, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y vuelve otra vez a poner su nombre sobre Abraham y Dios hace ese pacto con Abraham y fíjate lo que Dios le dice a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, ten por seguro, eso va a ocurrir, pase lo que pase, las circunstancias que vengan. Yo quiero decirte en esta mañana, ten por cierto, amén, que las cosas de Dios son sí y sí. Amén. El hombre promete, el hombre dice, el hombre cree y no puede, pero nosotros en el nombre de Jesús podemos, amén. Ten por cierto, no tengas dudas. No pienses que Dios se olvida de ti, no pienses que ser cristiano es una pérdida de tiempo. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto? 400 años. Abraham, va a ocurrir un hecho histórico. Cuando ellos entren en esa ciudad, cuando ellos entren en ese país, allí van a habitar, pero van a estar 400 años siendo esclavos. Es mucho tiempo. Son 4 generaciones. Cada generación bíblica son 100 años. ¿Amén? ¿Amén? Lo pone aquí. No son 70 ni 80 años, como algunos dicen, que esa es la edad del hombre. 70, 80 años es el más fuerte, eso está hablando de la edad del hombre, pero cuando habla de generaciones, Dios habla de 100 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Amén? Juzgaré yo. Yo os voy a meter en ese lugar para juzgar a esa nación. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la 4ª generación, ¿ves? 400 años eran esclavos. A la 4ª generación, es decir, cada generación 100 años. A la 4ª generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios iba a tener 400 años a su pueblo esclavo en Egipto para juzgar a esa nación, para después llevarlos a una tierra para juzgar las obras de otra generación.
Todo tiene un propósito en los caminos de Dios. Todo tiene un propósito en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios, y Pablo habla a la iglesia en el libro de los Romanos, que dice que sabemos, hemos entendido, conocemos, tenemos por cierto, no hay ninguna duda en nosotros que a los que aman a Dios, a los que sirven a Dios, a los que son parte del pueblo de Dios, a los que son hijos de Dios, todas las cosas que les ayudan para bien. Pero no se queda ahí Pablo, sino que dice, esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando tú entras en los caminos de Dios y comienzan a sucederte cosas extrañas o raras, o que piensas que parece como que Dios ha perdido el control, tranquilo. Todas las cosas te van a ayudar para bien. Yo no sé cómo puede ayudar quizás ciertas cosas. Yo sé cómo han ayudado a mi vida los momentos de crisis que Dios ha permitido traer a mi vida. Yo te podría decir en qué ha servido para mi vida. Pero tú tendrás que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, permitiendo que tú pases por esas dificultades y esas situaciones. Yo no te puedo dar una respuesta a eso, porque la respuesta la tiene cada uno, dependiendo de lo que Dios quiera hacer en cada vida, en cada ser humano, en cada uno de sus hijos. Dios es diferente con el trato en cada uno de nosotros. A Dios a uno les permite o los mete en una enfermedad, al otro los mete en una crisis económica, a otros a lo mejor en una crisis familiar, a otros, no sé, cualquier situación, ¿verdad?, que pueda venir a sus vidas, un accidente, una pérdida de trabajo, no lo sé, no sé cuáles son las circunstancias, pero sí sé que la palabra de Dios dice que todas las cosas a los que son hijos de Dios les van a ayudar para bien. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta mañana. Que esos 400 años que Israel estuvo en Egipto le fueron para bien. Que esos 400 años que estuvieron siendo esclavos de Egipto y del faraón fueron buenos años que sirvieron para algo. Que no es tiempo perdido, hermanos. Que cuando vengan las dificultades, cuando venga la opresión, cuando venga lo difícil del camino, no hagas como hacen la mayoría de las personas que se van, se desvanecen y desaparecen preguntando por el camino, ¿dónde está Dios? Y se van de las iglesias y se van de los caminos del Señor y siempre tienen esa pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me sucedió eso? En el mismo lugar, amén, en el reino de los cielos, a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas, y nada se le ha salido de su control. ¿Amén? Amén. Nada. Así que tenemos que entender como hijos, como criaturas, que Dios tiene todo bajo su control y que todas las cosas que van a suceder a nuestras vidas, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo los caminos de Dios, van a ser cosas buenas para nosotros. Job lo dijo. ¿Recogeremos de Dios solamente la bendición, las riquezas, y no recogeremos la opresión o no recogeremos la enfermedad? Dios va a permitir tantas y tantas circunstancias en nosotros para probar nuestras vidas, para hacernos crecer, para desarrollar nuestra vida espiritual. No lo sé, no lo sé. Algunas cosas en las que Dios me ha metido ha sido para mi santificación. Ha sido para limpiar mi vida. Otras cosas ha sido para probar mi fe, para hacer que mi fe fuese creciendo. Han sido tantas cosas diferentes que Dios ha tenido que ir poniendo situaciones en la vida. Pero hermanos, siempre Dios hará su obra. Amén. Así que a pesar que Dios permitía esa esclavitud, ellos serían vengados. La nación que los oprimió serían juzgados por Dios. Dios le dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Dios permita que tus enemigos por un tiempo tomen autoridad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empleo, sobre tu dinero, sobre todas las cosas, ten por seguro, ten por cierto, que Dios va a juzgar a esas personas. Amén.
Aquellos hombres de negocios que retienen el salario de sus empleados, dice la palabra de Dios, claman a mí delante de Jehová. Ten por seguro. Y comienza a orar por esas personas, no para que Dios traiga justicia, sino para que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Porque Dios los va a juzgar. Ten por cierto, Abraham, que yo voy a juzgar a esa nación entera. Que yo voy a meter a esa nación en opresión como jamás han visto, por causa de lo que ellos han hecho a mis hijos. Estaba viendo una película ayer que mi hijo Iker no la entendía, porque las películas que él entiende, yo no las entiendo. Y las que yo entiendo, él no las entiende, entonces nunca podemos ver una película juntos. Se me fue Nara, que era la que me entendía, y ya no puedo ver películas. Pues claro, me pone Spider-Man 1, 2, 3, 4 y yo me pierdo. Porque digo, este no murió, sí, pero no murió porque el tipo fue a un universo paralelo y allí hicieron no sé qué y vuelve otra vez para acá. Y los bichos todo el rato están así, cíclicos, viven y se reviven y viven. Me mareo. A mí me gustan las películas estas de hechos reales, ¿no? Cosas que hayan ocurrido. Entonces ayer estaba viendo una película de una señora que pierde a su esposo en un accidente de barco y de cómo el entramado financiero que hay en el mundo y de cómo tú aseguras el micrófono por no sé qué, ese tipo que lo asegura vende ese seguro a otro y ese a otro y ese a otro y total, que no cobra nadie y total, que se llevan la pasta a otros. Y el que estaba hablando dice, la Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Cuándo será eso? Pues ya queda poco, ¿amén? 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 Queda poco para heredar la tierra, hermanos. ¿Amén? Todo lo que tú ves lo vas a heredar. ¡Ja! ¡Aleluya! Que se lleve la herencia a tu primo, ¿amén? No discutas con tu primo. Toda la tierra es tuya, tranquilo, la vas a gozar 1000 años. Así que estamos viendo la película esa donde los hombres poderosos siguen afligiendo a los pobres. Y los pobres siguen aguantando y siguen aguantando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios decida juzgar todas las cosas. Pero todo lo que te hagan a ti, hermanos, ten por seguro que Dios lo va a juzgar. Y que Dios va a poner a cada uno de tus enemigos debajo de tus pies. La palabra de Dios dice, en Romanos, Pablo habla y dice, no os venguéis vosotros mismos. Amén. No cojas el destornillador y vayas al coche del jefe y hagas y te vayas y digas, qué a gusto me he quedado. No vayas a la casa de tu cuñado, amén, y le incendie eso, yo qué sé. Ayer me contaban, le pegó una paliza aquí a uno, fueron a su casa, debía no sé cuánto, le pegó una paliza que le llevaron al hospital. Se vengaron. Dios dice, no os venguéis vosotros mismos. Soportad, aguantad. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Anda, o sea que Dios también es ira. No es solo amor, es ira. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para amar y tiempo para no amar. Hay tiempo para la misericordia, pero hay tiempo para la ira. Y viene la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tú no te puedes vengar de tus enemigos. Israel no podía vengarse de sus enemigos. Israel no podía matar a los egipcios, por eso Moisés tuvo que huir, porque ese no era el orden de Dios ni el plan de Dios. Israel tenía que aguantar, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios diga. ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación, oh Dios, de opresión? Hasta que Dios quiera hacer su obra, hasta que Dios enseñe lo que tiene que enseñar, o hasta que Dios tenga el tiempo porque tiene que juzgar otra nación, tiene que hacer otra cosa y te va a llevar a la liberación. No lo sé cuánto es el tiempo.
pero Dios se va a vengar de ti y se va a vengar de mí. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra de Dios en Romanos. Dios no es un Dios al que se le puede engañar. Dios no es un Dios que, aunque Él esté callado, o más bien callado no, sino que la mayoría de la gente no sabe escuchar su voz, pero sigue hablando, y la mayoría de las personas se creen que Dios está callado, se creen que Dios no está haciendo nada, Dios está escuchando todo y Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. Jehová es tardo para la ira, pero es grande en poder. Y dice Nahum, no tendrá por inocente al culpable. Amén. Él no va a tener por inocente al culpable. Él se puede escapar de ti, Él se puede escapar quizás hasta de la propia justicia de este mundo. Tú puedes ir a un juicio y que no se te haga justicia, puede ocurrir, puede suceder, pero no se van a escapar de la justicia de Dios. Dios, hermanos, es un Dios justo. Dios es un Dios fiel. Por eso la palabra de Dios dice que Jehová es nuestra justicia. Tú no tienes que ir a ningún juicio, y te lo aconsejo, te metas en juicios. Si puedes evitarlos, evítalos. Amén. Evítalos. Y confía en la grandeza de nuestro Dios. Es que me pertenece tanto dinero, que se lo queden. Déjales. Cuánto no roban, ¿verdad? Y qué mal les van en las vidas. Nuestra confianza, hermanos, nuestra justicia está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Así que Israel se hace fuerte, crece, es oprimido por los egipcios, y llegamos al versículo 15, que es la segunda enseñanza que tenemos en esta mañana. Se habló el rey de Egipto, es decir, Faraón, a las parteras, a las comadronas de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Es decir, vamos a llevar a cabo en Egipto un control de natalidad. ¿Te suena? Bueno, tenemos un problema en Egipto. Estos israelitas, estos hijos de José se están creciendo mucho, vamos a controlar la natalidad de todas estas personas. Y Faraón se le ocurre otra cosa, nada más, fíjate lo que se le ocurre a Faraón, decir, bueno, vamos a abortar, vamos a asesinar a todos los varones. Cuando las mujeres hebreas den a luz, ustedes, si es un bebé hombre, si es un varón, lo matan. Y si es hija, pueden dejarla viva. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Uno de los peores lazos que cuesta soltar espiritualmente es cuando una mujer ha abortado. Yo tuve una experiencia hace muchos años, estábamos en un retiro de jóvenes. Y allí estábamos ministrando y de repente una chiquita de unos 15 años se manifestó y se cayó en el suelo, inerte. Yo creo que ni respiraba, yo no sé. Me puse de los nervios. Yo dije, Señor, vamos a salir en las noticias. Exorcismo de la iglesia evangélica en tal lugar, mata a un adolescente. Ya veía yo el titular en el periódico.
Así que uno busca, ¿verdad?, la presencia de Dios. Señor, háblame, ¿qué pasa aquí? Y Dios me dijo, me habló, esta joven ha tenido un aborto. Háblale. No, te recuerdo el nombre, pero no se lo voy a decir. Y yo le dije, fulanita, levántate en el nombre de Jesús. Y esa joven despertó. Y yo le dije, ¿tú has abortado alguna vez en tu vida? Con 13 años aborté un hijo. Tuvimos que orar por esa mujer, por esa joven, mi esposa y yo. Dios la liberó. La verdad que Dios hizo una obra preciosa en su vida. Pero el aborto, hermanos, es un asesinato. Lo miremos por donde lo miremos. Una joven se me acercó y dice, mira, he mantenido relaciones sexuales con mi novio, no sé si me he quedado embarazada, fui al médico y me tomé la pastilla del día después. Digo, mal hecho. Eso es un aborto. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que las relaciones sexuales son para y únicamente el matrimonio. ¿Amén? Amén. Que no puede existir ningún tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Y dentro del matrimonio tampoco se pueden utilizar métodos anticonceptivos que sean abortivos. El DIU, por ejemplo, es un método abortivo. Yo sé que el tema que te estoy diciendo es peligroso. No me da miedo el peligro. Me da miedo que no lo entiendas. Pero si como esposo y como esposa alguna vez habéis utilizado algún tipo de método anticonceptivo abortivo, pónganse delante de Dios. Y oremos y pidámosle a Dios perdón, para que Dios perdone nuestros errores, nuestros fracasos. El aborto, hermanos, sea con un día, con 5 horas, o sea con 9 meses, es un asesinato. Ahora los médicos están planteando, bueno, ¿cuándo es un ser humano completo? Bueno, ¿cuándo eso que tenemos ahí? No. Desde el mismo instante en el que se produce la vida, esa vida le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y si alguno de nosotros ha cometido el error del aborto, ha cometido el error de quizás incluso hasta de alentar a una amiga, una prima, una cuñada, una hermana, bueno, pues muchacha, pues ¿qué vas a hacer? Abórtalo. Pídele perdón a Dios. Es que venía con malformaciones, da igual cómo venga la criatura, a los niños hay que tenerlos, Dios dirá cuál es su tiempo. Amén. Alguien me preguntó una vez, después de que Dios vuelva ¿por qué Dios vuelve otra vez y otros 1000 años y vuelve a soltar a Satanás otra vez? Menudo lío tenemos montado. Yo le dije, creo, no lo sé, no lo veo en la Biblia, pero creo en el Espíritu, pienso que esos 1000 años es la oportunidad que Dios va a dar a los millones de hijos abortados, a los cuales se les quitó la vida y no pudieron disfrutar de la vida para que puedan vivir la vida que no pudieron vivir. Y Dios va a llenar la tierra con millones y millones de seres humanos que un día fueron abortados por sus padres. Creo que es parte del significado del milenio de Cristo. La oportunidad que tuvieron esas personas con síndrome de Down o con otras características difíciles en sus vidas de no haber podido disfrutar de una vida con un cuerpo perfecto, con un cuerpo sano, que puedan disfrutar 1000 años de la gloria, del milagro que es la vida y puedan tener y disfrutar de esos 1000 años. Creo que puede ir por ahí también.
Creo que Dios va a llenar la tierra con millones de almas que ni tan siquiera sus padres habrán conocido, y sus padres estarán en el infierno, mientras ellos estarán gozando de los 1000 años de paz con el Cordero de Dios. Porque Dios es un Dios justo y no tendrá al culpable por inocente. Amén. Así que a Faraón se le ocurre lo que se le está ocurriendo a nuestros faraones de hoy en día. Bueno, hagamos un control de natalidad y matemos a todos los que no sean necesarios, matemos a todos los que sobran y vamos a controlar esto porque se nos está yendo de las manos. Pero las parteras, las comadronas, dice la palabra de Dios, temieron a Dios. Amén. Gracias a Dios porque todavía hay hombres y mujeres temerosos de Dios. Temieron a Dios. ¿Qué es esto que vamos a hacer? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, no los mataron. Unas valientes ancianas seguramente, reverenciando a Dios, a un Dios que no conocían. Obedecieron a Dios y no obedecieron a los hombres. Y esta es la siguiente enseñanza en esta mañana. Tú no sirves a los hombres, sirves a Dios. Amén. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Si en tu trabajo te dice eres secretaria o secretario, oye, si llama a fulanito, dile que no estoy. No, mire, yo no miento. Yo no le puedo decir que usted no está. Pero tú eres mi empleado, tú eres mi empleada, tienes que... No, yo sirvo a Dios. Amén. Antes que a los hombres. Oye, cuando hagas el cierre del mes y la contabilidad, en el epígrafe 5, en vez de 150, mete 250. No. Amén. Yo no puedo cambiar las cuentas porque eso es mentir. A la calle nos vamos. Sin indemnización nos vamos. Amén. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar? ¿Tú crees que Dios te va a dejar? En absoluto. Si hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener es temor de Jehová. Temor de Dios. El temor de Dios es la conciencia activa y continua en nuestras vidas de que Dios nos ve, nos observa, nos escucha en todos los días de nuestra vida. Que no hay un solo secreto, no hay un solo pensamiento que Dios no conozca de nosotros. Que no hay ni una sola palabra que nosotros hayamos dicho que Dios haya olvidado de ella. Que no hay ningún acto que nosotros hayamos hecho, aunque haya sido en el lugar más oscuro, más recóndito, buscándonos todas las cosas que Dios no haya visto. Eso es temor de Jehová. Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, Dios lo sabe todo. Amén. No podemos escondernos de Dios. Mira la advertencia que hay en 2 de Pedro capítulo 2. Ve un momento, 2 de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 6, 9 al 10 dice, porque si Dios, fíjate lo que dice, el Dios de amor que predicamos, sí, de amor, al que se llenará la boca a esta generación, decir, no, Dios es un Dios de amor. Mira, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó. Oye, ¿qué evangelio es este? Bueno, a los ángeles, estamos salvados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero sigue, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, no perdonó a ninguno, solamente a esa pequeña familia.
pregonero de justicia, predicador del Evangelio. Eso es lo que fue Noé, un predicador del Evangelio, para que no se perdiese esa generación con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó para destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que no viven bajo el temor de Dios, a los que viven impíamente, hermanos, los que viven sin temor de Dios, no están bajo el amor de Dios, están bajo la ira de Dios. Aunque su amor los pueda alcanzar en cualquier momento, si entran por Jesucristo. Amén. Los puso por ejemplo. Los redujo a cenizas para todos aquellos, las diferentes generaciones que pasaron desde Sodoma y Gomorra, para todas esas generaciones que quieren vivir impíamente. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? Increíble. ¿Cómo Dios va a separar a los piadosos de los injustos? Es que no todo el mundo se va a salvar. Es que no todo el mundo va a entrar en el reino de los cielos. Es que Dios va a poner a un lado a los justos y Dios va a poner a un lado a los impíos, los que no tienen ley, los que no tienen temor de Jehová. Si tú vives impíamente, si tú vives inmoralmente, aunque la inmoralidad que estés haciendo la lleves haciendo 20 años con el mismo hombre, con la misma mujer, es una inmoralidad delante de Dios. No, pero solamente nos falta el papelito ese. No, el casamiento no es un papelito. El casamiento es un juramento delante de Dios, delante del ministerio, prometiéndose lo que Dios dice que se tiene que prometer, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Así que va a reservar Dios a los injustos para ser castigados. Cuidado. Cuidado, Faraón, con lo que estás haciendo. Cuidado con la locura en la que tú estás entrando. Mira los ejemplos de los ángeles, mira los ejemplos de Noé, mira los ejemplos de Sodoma y Gomorra. Dios no perdonó a esas generaciones. Como si Dios tuviese que aguantar todo lo que el hombre quisiera hacer. No. La palabra de Dios dice, no contenderá mi alma, mi corazón con el ser humano continuamente. No voy a estar en combate con ellos continuamente. Esto va a tener un fin. Tu impiedad y mi impiedad, hermanos, va a tener un fin. Va a llegar un momento en el que Dios va a decir, no vas a entrar. Te desecho. Todo iba bien en la vida de Esaú, hasta que Esaú vendió su primogenitura, y aunque dice la palabra de Dios que la deseó con llanto, la deseó con dolor, lloró delante de Dios, no le fue entregada la primogenitura, porque la vendió por un puñado de lentejas. ¿Por qué vendes tu primogenitura? ¿Por 20 minutos de sexo? ¿Por 1.000 euros en el banco? No, hermanos, tengamos temor de Dios, amén. Tengamos temor de Dios. Padres, metan a sus familias y a sus casas bajo el temor de Dios. Ustedes son los responsables de sus familias. Cuando se cierra la puerta de su casa, ustedes son los pastores de ese hogar. Ustedes deben de implantar el temor de Jehová en sus hijos. Amén. No soy yo, no es el pastor. Hijo, lo que estás haciendo te va a traer una destrucción terrible. No lo ves, pero te estás yendo de cabeza a la destrucción de tu alma, de tu vida. Somos responsables, hermanos.
de los que viven impíamente en nuestros hogares. No puedes, esta casa no puede permitir vivir impíamente. Al principio de la obra aquí en la iglesia vinieron unas familias y el chico quería tocar la guitarra, la alabanza, pero estaba viviendo con la novia. No, señor, no. Usted se va a dormir con la abuela y usted se va a dormir con el abuelo. ¿Amén? ¿Crees que se hizo caso? Pregunta de concurso. ¿Se hace caso al pastor? No. Al final, quien se divorció fue la madre y quien le engañó fue el marido. Dejas la perversión entrar en tu casa, la perversión te destruye. ¿Amén? Amén. Es así. Tengamos temor de Dios, como estas parteras tuvieron temor de Dios. ¿Cómo? Vamos a ver, Faraón, ¿cómo vamos a llevarnos por delante a los varones? Pero en qué locura se ha metido Egipto, pero esto no puede ser. ¿Sabes el problema? Es que ya no existen esas parteras, ya no existen ni tan siquiera en el reino de Dios, ni tan siquiera en la iglesia. No, pero ustedes se quieren, ustedes hacen un pacto y ustedes son un matrimonio, pero no. ¿Dónde está la honra a los padres? ¿Dónde está la obediencia a los padres? ¿Dónde está la honra al pastor? ¿Dónde está la obediencia al pastor? No, hermanos, y 1000 veces no. Porque Dios no va a tener al justo por injusto, ni al injusto por justo. Y nosotros como padres de familia, como esposos que Dios nos ha dado autoridad en nuestras casas, tenemos que implementar en nuestros hogares, escúchalo bien, tienes que implementar en la vida de tus hijos, de tu esposa, de ti mismo, el temor a Jehová. El temor a Jehová. Grandes las parteras, seguro que están en el reino de los cielos. Seguro. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquellos que desprecian el señorío que Dios ha puesto sobre sus vidas, es decir, aquellos que habiendo conocido el Evangelio, han despreciado el señorío de Cristo sobre sus vidas. Frénate, párate. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Son capaces de todo. Hermanos, no perdonó a los ángeles. No perdonó al mundo antiguo. Un día Dios cerró la puerta de aquel arca y por mucho que golpearon, nada, ni uno solo pudo entrar en aquel lugar. Uno de los prominentes coachings, no son ni pastores ni son nada, son coachings, que va por el mundo dando charlas y tal, y esto, y miles de personas lo siguen, y cualquier vídeo de él son 2 millones de visitas. Dice, yo no entiendo un Dios homicida que es capaz de llevarse por delante un genocidio completo de seres humanos. Ni lo voy a honrar, ni lo voy a adorar.
esos son los que no tienen temor ni tan siquiera de las huestes espirituales. Yo dije, que Dios te ayude, amén. Yo sí entiendo a un Dios que se va a llevar por delante a 2/3 de la humanidad. 2/3. Y somos 7.000 millones. 7.000 entre 3, divídelo. A 2.000 y pico. Pues 5.000 van a ser exterminados. 5.000 millones. Por el hecho de no tener temor de Dios y de querer seguir viviendo sus vidas como ellos quieren. Tú no puedes vivir tu vida como tú quieras. No puedes. No puedes. No puedes. Porque o vives para Cristo o vives la vida que Satanás quiere, él que tú vivas. Pero jamás vivirás tu vida. Perdimos ese derecho en el huerto del Edén. Lo siento, no tenemos libre albedrío. ¿Lo sabías? No tenemos libre albedrío. Un día te lo explicaré. Eso es largo. Cuando te digan, tú tienes libre albedrío. No. Lo perdiste. Y la raza lo perdió en el huerto del Edén. Tendemos desde que nacemos al pecado. Y eso no es libre albedrío. Tampoco perdonó a las ciudades perversas. Dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a meternos en otro charco. ¿Tú tienes algo que confesar a alguna persona? Porque Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Siempre nos quedamos con esa segunda parte del versículo 16 de Santiago. Oh hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho, pero no hemos entendido por qué puede mucho. Porque ha habido restauración de los pecados. Amén. No me saques esa segunda frase de contexto para liarte aquí a gritar y a sanar enfermos. No. La oración es eficaz cuando nos hemos confesado los unos a los otros nuestras ofensas. ¿Tú has confesado a tus padres las ofensas que has hecho? A ver, los que no están casados, levanten la mano. ¿Quiénes no están casados? A ver, levanten la mano. Pues sin miedo, están solteros, pues sin miedo, solteros, bien. Hoy me quitan el pastorado, amén. Hoy yo soy el pastor que duró menos en el cargo de la historia. No sé si llegó a 2 meses. Me pusieron de pastor a los 2 meses y medio, 3, me quitaron. O sea que no tengo complejo. Cuando tú como hombre, mujer, soltero, soltera, te acuestas con tu novia o con tu novio sin estar casado, estás ofendiendo a tus padres. Amén. Y la palabra de Dios dice, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de las Escrituras. Y si eres varón, escúchalo bien, y si eres varón, eres responsable también de haber deshonrado al padre de esa muchacha y tienes que ir a pedirle perdón al padre él y a tu padre. Amén. Ajá. Y confesarles que deshonraste su casa. Ahí está. Si lo coges, lo coges, y si no, yo me lo llevo a mi casa.
Confesaos vuestras ofensas. Los que están casados, levanten la mano. Ajá. ¿Tú has deshonrado a tu esposa o a tu esposo en algún momento de tu vida? ¿Tú has hecho algo que ella no sabe y que él no sabe, pero que ha sido deshonroso para su honra, para ella o para él? ¿Lo has hecho? Tienes que confesarlo y pedir perdón a tu esposa, a tu esposo. Aquel flirteo que te pegaste con... No, pero no llegué. ¿No llegaste a qué? Mas yo os digo, cualquiera de ustedes que vea a un hombre o una mujer y la desea en su corazón, ya ha adulterado con ella. ¿Amén? ¿Me lo invento? Así que en un momento de mi vida, para deshonra mía lo digo, yo estaba orando en mi habitación y Dios me dijo, levántate y ve a tu esposa y pídele perdón por esto y por esto y por esto. ¿Tú crees que yo me levanté y fui a mi esposa? Sí, señor, a sus órdenes, capitán. No, yo me quedé orando. Vamos a hablar en lenguas para ver si hay una interpretación diferente. Y luché una hora luchando conmigo mismo. Es que si yo digo, es que si yo cuento, es que ¿qué va a pensar? ¿Qué se va a creer? ¿Me echa? ¿La puedo perder? Pero es que has ofendido. Señor, pero eso está perdonado. No, sí, está perdonado, pero ella no lo sabe. Amén. Y la ofendiste a ella. Después de una hora, hermanos, llorando me acerqué a mi esposa. Y yo le dije, tengo que contarte unas cosas, siéntate. Y tú no lo vas a saber, amén. Porque a ti no te ofendí. A mí no me tienes que confesar nada, a mí no me ofendiste. Hombre, si me ofendiste como pastor, me lo confiesa, amén. Pero yo ofendí a mi esposa, sin que ella lo supiese. Yo tuve que llorar y decirle, como dice Santiago 5:16, orad unos por los otros. Le dije, ora por mí. Ora por mí. Y ella oró por mí y aquello fue sanado. Amén. Amén. Pero confesaos vuestras ofensas, temor de Dios. Eso es temor de Dios. Entonces, cuando tú sabes que tienes que decir la ofensa al ofendido, te lo piensas más. Te lo piensas más. Pero como los evangélicos nos han enseñado, no, tú vienes al Señor, tú pides perdón al Señor, eso es para los católicos, para los curas. Pero el evangélico no tiene nada. Tú con el Señor y Santa... ¡No! Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esposa, ¿te acuerdas de la prima Catalina? Sí. En el cumpleaños de Bartolo, sí. Esposo, tuve una reunión de amigas y nos vinimos arriba hablando de los hombres, pero muy arriba nos vinimos. Y yo solté que eras un vago, que eras un delincuente, que no hace las tareas, que te huele los pies, Has deshonrado a tu esposa, a tu esposo. Has murmurado contra él. Tienes que pedir perdón.
Amén. ¿Sigo siendo pastor? Qué parteras tan hermosas, amén. Qué parteras tan hermosas. El temor a Jehová dice, voy a ir rapidísimo que se nos va el día. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Has visto? Cuando tú tienes conciencia de que todo lo que haces tiene un efecto positivo o negativo, tiene una consecuencia que tú vas a cosechar A o B, dependiendo de lo que tú hagas, y que Dios te está viendo en todo momento, te lo piensas 2, 3, 4 y 5 veces antes de coger ese dinero, antes de decir esa mentira, antes de acostarte con ese, antes de ver eso en la televisión, te lo piensas un poquito más porque tienes temor de Jehová. El temor de Jehová te aparta del pecado. El temor de Jehová está... En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Habrá confianza, esperanza a todos aquellos que temen a Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. No eres tonto cuando te apartas de ahí. No eres el bobo del pueblo. Eres santo. Amén. Eres un hombre con temor. Eres una mujer con temor de Jehová. Amén. Y no haces lo que ellos hacen y no dices lo que ellos dicen y no piensas lo que ellos piensan. Ay, es que yo no puedo, yo no entiendo al Señor. Ay, es que yo no tengo intimidad con Dios porque no tienes temor de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. La intimidad, la comunión íntima de Jehová es con todos, no. Es con todos los de la iglesia, no. Es con todos los que se llaman cristianos, es con todos los que le temen. Sin temor de Jehová no hay conocimiento ni comunión con Dios. A ellos hará conocer su pacto. Amén. Así que Pedro responde en su juicio y los apóstoles respondieron a los fariseos, escribas, saduceos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia, hermanos, el temor a Jehová siempre tendrá recompensa de parte de Dios. Terminamos en Éxodo 1, 20 al 21. Y Dios hizo bien. Y Dios hizo bien a las parteras. Dios hizo bien a las parteras. Apártate del mal. Apártate del pecado. Te está destruyendo, ¿no lo ves? Jamás vas a salir de donde estás si no te apartas. Si no tomas la decisión de decirle, Señor, te necesito, ten misericordia de mí. Dios hizo bien a las parteras. Dios va a hacer bien contigo, bien con tu familia, bien con tus hijos. Dios te va a entregar aún esos hijos que has perdido. Dios te los puede dar, pero apártate del mal. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Él prosperó sus familias. ¿Quieres la prosperidad de Dios? Teme a Jehová. Amén. Teme a Jehová y que toda tu casa tema a Jehová. Puño de hierro tienes a tus hijos, Israel. Gloria a Dios, puño de hierro temiendo a Jehová. Amén. Amén. Aleluya. Sí, sí. No puño de hierro de macho cabrío, de machote ibérico. Lo odio porque lo digo yo. Porque lo dice la Biblia, amén. Amén, aleluya. No lo que digo yo, lo que dice la Biblia. Hijo mío, hija mía, apártate y temamos a Jehová como iglesia, amén. Amén. Y Dios prosperará, y Dios bendecirá, y Dios dará a nuestras vidas todo lo necesario. Sí, Señor. Las parteras no fueron abandonadas por Dios. Se estaban jugando la vida.
Cuando Faraón se entera, pero bueno, ¿qué me estáis haciendo? Como, bueno, es que estas hebreas son tan fuertes que cuando nosotros queremos llegar, estaban mintiendo, no mentían. Dios no acepta la mentira. Cuando le llamaban, oye, en la calle 4 están haciendo un bebé, en vez de salir como hacemos todos, volados, ¿verdad? Hay tiempo para comer. Un cortado, un tal, como buenas parteras. Esta es la del quinto hijo. Esto con despistarnos 15 minutos, esto ya ruló. Les dio inteligencia. No mintieron. Llegaban tarde. Bueno. Llegaba tarde. Amén. Dios bendice, hermanos, a los que tienen temor de Él. Y Dios quiere bendecirles y bendecirnos a cada uno de nosotros. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a participar de la mesa del Señor. Y yo quiero que hoy sea especial para nuestras vidas. Y que, como dice Pablo en el libro de los Corintios, hablando a la iglesia acerca de la institución de la cena del Señor, Pablo habla y dice: pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno